Este es el resumen de lo que hemos llevado. Hemos explicado sobre muestreo. Primeramente dimos su definición, en qué consistía el muestreo. Después vimos los tipos o clasificación que hay dependiendo del número de muestras, en donde pueden ser muestreo simple, muestreo doble o muestreo múltiple. Luego, de acuerdo con la forma de selección de los elementos de la población, si no lo hacíamos usando alguna probabilidad, entonces es no probabilístico o estocástico, le llamamos, no probabilístico. Y luego el otro es el muestreo probabilístico, en donde utilizamos un sistema de probabilidades para extraer los elementos de la población. Hay un probabilístico, un muestreo probabilístico o aleatorio simple, en el caso de la tómbola, de los numeritos, en el caso de la lotería, del bingo, sorteos simples, ¿verdad? Que no requieren gran garantía de ciencia. Y el aleatorio sistemático, que ese sí requiere ya un procedimiento y por eso se llama así, mantiene un sistema para hacer, hay que definir un sistema para seleccionar los elementos primeramente de la tabla de números aleatorios y luego asociarlo a los elementos numerados de una población para extraer una muestra. Hicimos un ejercicio con 9 estudiantes, extrayendo 9 estudiantes de una muestra de 35, creo yo, y después lo hicimos con una muestra de 11 estudiantes. Bueno, me queda por resolver todavía, por explicarles lo relativo al muestreo estratificado. Voy a borrar acá, pues es puro repaso para ubicarnos dentro de la conferencia del día de hoy. Y entonces vamos a colocar aquí muestreo estratificado. En tal sentido, es necesario definir qué es un estrato. Estratos son grupos de una población que se caracterizan porque a lo interno de cada grupo se pueden identificar características muy afines. Y por lo cual se dice que hay homogeneidad. Los grupos son homogéneos a lo interno. Los grupos son homogéneos a lo interno.
Pero cuando se comparan con otros grupos, comparan entre sí, ¿cómo decir? Con otros grupos, un grupo como los demás. Son bastante distintos. O sea, heterogéneos. O sea, son heterogéneos entre sí. Gráficamente, se manifiestan así. Por ejemplo, los niveles académicos. También pudiéramos hablar de niveles o estratos 1 y 2, estratos, y por eso se llaman así, estratos socioeconómicos. Ya sean niveles académicos o los estratos socioeconómicos, dos cosas muy distintas, tienen este comportamiento. Voy a hablar del caso de los niveles académicos, voy a hablar acá de primaria, secundaria, secundaria o de nivel universitario. Decimos, a lo interno de cada grupo son muy coherentes, las características son muy afines, muy similares. ¿Qué sucede con la gente que solo tiene al menos 1 grado, 2 grados de primaria? Voy a hablar mentalmente y lo hablo con propiedad porque conozco esto. Son personas que no tienen un desarrollo mental que les permita realizar análisis complicados. Primero porque su lectura es bastante pobre, leen pero no tienen la capacidad de comprensión de un texto muy grande. No tienen la capacidad, como por ejemplo, para leer un libro, ¿verdad? Un libro completo, se van a perder. No estoy diciendo que sean inferiores, por favor, eso no. Combato totalmente la discriminación, ¿verdad? Pero los estoy ubicando. Me traslado al nivel secundario. En el nivel secundario, las personas que tienen algún grado o completa la secundaria, no digamos, ya tienen mayor nivel de comprensión, tanto numérico como del idioma. Y eso les permite hacer otro tipo de análisis. Análisis que no lo tienen los que solo tienen el nivel primario. Quien tiene la secundaria, no digamos la secundaria completa, son personas que ya leen mejor, personas que interpretan mejor,
personas que pueden realizar cálculos matemáticos, aplicar matemática para la resolución de problemas de mediana complejidad. Muy distinto el nivel secundario al nivel primario. Y de esa cuenta se da que el acceso al empleo, hay problemas con el nivel primario porque ¿de qué los pueden emplear? Hasta de conserjes o de puestos más bajos que puedan haber, no pueden seguir las instrucciones correctamente y a veces hay mucho problema de accidente, mucho problema de realización de tareas un poquito más complicadas, lo cual no sucede con el nivel secundario. Me estaba enterando yo que ahora en la mayor parte de restaurantes de comida rápida, sobre todo, o restaurantes de algún nivel, exigen como mínimo la secundaria, ¿sí? Ya no aceptan gente con primaria completa. Pero bueno, eso es otro tema que vamos a hablar en otro día. Hablemos del estrato de los universitarios. No estoy hablando de los estratos que ya son graduados, ¿verdad? De profesionales. Se supone que ese es otro nivel. Alguien que ha alcanzado el nivel de licenciatura, o sea, el nivel de grado se le llama. Es una persona que ya puede resolver, no solo puede recibir órdenes, sino que puede dar órdenes. Su capacidad mental le permite interpretar textos, instrucciones, otro tipo de lectura, hacer investigaciones, etcétera, etcétera. Mentalmente, el nivel universitario despierta el cerebro para que se diferencie de los otros niveles y pueda tener otro tipo de acceso en la sociedad, otra ubicación en la sociedad. ¿Qué sucede? A lo interno de cada uno de ellos son homogéneos, pero cuando comparamos primaria con universitaria o comparamos primaria con secundaria, diferencias tremendas. No digamos primaria con universitaria, o bien un nivel secundario con un nivel universitario. Hay diferencias serias que los hacen ser, dentro de ellos, heterogéneos, a lo interno de ellos, homogéneos. ¿Estamos bien? ¿No se me perdieron? Todo bien, Lick. Todo bien, licenciado, gracias. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Gracias, José, muy amable. Veamos. Aparte, por favor, les voy a dictar. Una vez identificados los estratos de una población, una vez identificados los estratos de una población, al hacer muestreo, al hacer muestreo, deben extraerse muestras de cada estrato. Deben extraerse una o más muestras, por favor. Deben extraerse una o más muestras de cada estrato. Utilizando un método de muestreo aleatorio sistemático. De cada una de los estratos se extrae una o más muestras por método utilizando la tabla de números aleatorios o sea por un muestreo aleatorio sistemático. Borramos ahí entonces. Voy, ustedes, si yo borro, ustedes continúan. Ahora vamos a hablar del único que nos falta, que es muestreo por conglomerados.
en cuyo caso tengo que definir que es un conglomerado. Vamos a poner en plural. Conglomerados son grupos de una población que se caracterizan porque a lo interno de cada grupo se pueden identificar características no muy afines, por no decir distintas, ¿verdad? Muy afines, no muy afines, por lo cual se dice que son heterogéneos. Se dice que son heterogéneos, es lo contrario del estratificado, de los estratos. Pero cuando se comparan entre sí, tienen similares características. O sea, son homogéneos. Gráficamente, gráficamente Sí, pudiera, perdone. por favor. Dice que no han podido ingresar, pero sabiendo que todavía no me había colocado anfitrión. Por favor, así me doy acceso. Gracias, Lick. Perdón. Qué raro que no la coloqué antes de clase. Nos fue la onda, ¿verdad? Sí, hombre, gracias, Lick. Ahí estamos. Ahí está. Les decía que cuando se comparan entre sí, entonces son bastante homogéneos. Gráficamente los podemos visualizar de la siguiente manera. Cada grupo podemos ver así. Por ejemplo, cuando se estudia en una población, se estudian características de razas o de idioma. Características de razas o de idioma.
En caso de, voy a mencionar 3. Voy a mencionar la raza Cachiquel, voy a mencionar la raza Quiche, voy a mencionar la otra raza, Cachiquel, Quiche, o Mam, raza Mam, solo para mencionar 3 razas. O 3 idiomas, porque también así los idiomas de cada una de esas razas se denominan así. Cachiquel, Quiche y Mam. Voy a ubicar cada una de ellas aquí. A mí me cuesta todavía, tengo que consultar cómo se escriben realmente, no lo tengo, ¿verdad? Mala, en buen idioma, mala onda de nosotros. Y creo que no es solo mía, ¿verdad? Todo el mundo. Digan, escríbame bien, Cachiquel. Cuesta, ¿verdad? Cachiquel, Quiche, que lleva apóstrofe, ¿verdad? Quiche y Mam. Las 3 razas. ¿Por qué se dice que son conglomerados? Porque a lo interno de ellos ciertamente tienen la característica, 1 o 2 características que los identifican plenamente. La primera, el idioma, y la segunda, el traje que utilizan. Por cuestión de tradición, cada una de las razas tiene ubicado un traje típico específico, ¿verdad? Y a veces tienen más de uno. Tienen un traje típico de diario y un traje típico ceremonial. Bien, a veces son distintos, pero son bien definidos, ¿verdad? Cada una de las razas tiene su propio traje. Y yo diría la característica más importante de cada una de las razas es su idioma. Un idioma con reglas de escritura, reglas de lectura, reglas de pronunciación y bien definido. Por eso es que es un idioma, ¿verdad? Si no, se constituye en lengua, cuando no tiene reglas bien definidas. Pero todos nuestros 23 o 24 idiomas tienen reglas bien definidas. Nuestro, les digo, todos los idiomas de Guatemala, que se encuentran en Guatemala. Es decir, tienen una característica en común, a lo interno. Pero, aún con esa característica en común, por ejemplo, les puedo mencionar, aquí hay personas con nivel primario, nada más, o escasamente nivel primario. ¿Verdad? Pero también van a haber dentro de este conglomerado, van a haber personas con secundaria y también hay muchos profesionales con nivel universitario. ¿Sí? Secundario y primario. ¿Qué sucede con los quichés? Lo mismo. Tienen dentro de su conformación personas que apenas tienen la primaria, personas que tienen la secundaria y también tienen bastantes personas que tienen un nivel universitario. Igual sucede con los mames. Primaria, medio y nivel superior.
¿sí? Por eso se dice que a lo interno tienen mucha diferencia, son heterogéneos. Pero cuando comparo esta raza con esta o con cualquier otra, tienen características muy similares. Aquí hay primaria, aquí hay primaria y aquí hay de primaria. Aquí hay universitarios, aquí hay universitarios y aquí hay universitarios. Por eso se dice que al compararlos entre sí son homogéneos. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien, mis amigos? Sí, licenciado, gracias. Sí, Licenciado. gracias. Conceptos que a veces cuesta, ¿verdad? Porque no está uno acostumbrado a definirlos. Pero como buenos administradores de empresas, lo tenemos que tener claro. Bueno, os doy tiempo todavía para que copien esa gráfica. Y pasamos a otro tema distinto. Cuando hablamos de muestreo, estábamos viendo la situación de una población con N elementos en donde queríamos establecer los parámetros. Y por lo cual extraíamos una muestra, extraemos una muestra con N elementos a la que recalculamos los estadísticos. Es como quinta vez que les dibujo las dos chibolitas esas. Me dije que lo iba a hacer constantemente. En el caso del muestreo, veíamos de una población cómo sacamos una muestra. Ya lo vimos. Eso ya está superado. Ahora tenemos que hacer esto. De un estadístico vamos a inferir un parámetro. Nada más eso. A esto es a lo que se le conoce como estimación. Es decir, vamos del estadístico al parámetro. Entonces ponemos como tema estimación como inferencia o inducción estadística. Nuevo tema. Como les digo, ya superamos lo anterior. Vamos con un nuevo tema. Para esto es necesario definir qué es estimación. ¿Qué es estimación? ¿Qué es inferencia o qué es inducción estadística? Que para este caso estoy haciéndolo similares. Es lo mismo. Estimación es la actividad estadística por medio de la cual
la actividad estadística por medio de la cual se infiere induce o estima el valor de un parámetro. Se me está acabando la batería. Ahí estoy. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, sí, ya me escucho. Bueno, estoy diciendo que estimación es la actividad estadística mediante la cual es posible inferir, estimar, es decir, el valor de una población, o sea, un parámetro. Tomando como base el valor de un estadístico. De la cual se refiere en estima el valor de un parámetro tomando como base el valor de un estadístico. El valor de la característica muestral, o sea, el valor del estadístico, el valor de la característica muestral, puede proyectarse a la población de la cual se extrajo la muestra.
o bien a otras, hablo de otras poblaciones, con similares características. Es decir, en estimación ya no es la proyección que hacemos a través de la estadística descriptiva, ¿verdad? Los resultados de estos datos son aplicables nada más a estos datos. No, aquí esto lo estamos generalizando a una población de la cual se extrajo la muestra o bien a poblaciones similares. Esa es la gran ventaja de esto. Aparte, para hacer estimación, ya no vamos a estar diciendo estimación estadística porque suponemos que es estimación estadística. Para hacer estimación, deben tomarse en cuenta los elementos siguientes. Los puntos que manda. A la 1:15. Que lo va a esperar. Bueno, los puntos lo vale. ese día. Perdón, mis amigos. Para hacer la estimación deben tomarse en cuenta los elementos siguientes. Número 1, la confianza. Que se refiere al grado de certeza que se desee en la estimación. Generalmente, se menciona como un porcentaje. Ejemplo. La media aritmética de las edades que calculamos en el día anterior, de la sacada de la muestra de 9 estudiantes, era de ¿cuánto, mis amigos? 21, ¿cuánto? Años. 22.11, si no estoy mal. 22.11. Sí, 21.11 me recuerdo yo. Bueno, 22.11. Revisen ahí sus copias, por favor. Dice que 22.11. 22.11, José, vaya, muchas gracias.
La media calculada, esto es, la media calculada de un total de 9 estudiantes es de 22.11 años. Con una confianza del 95%, Luis Vázquez Vides puede afirmar que la media de la población es de 22.11 años. ¿Qué es esto? De un total de la población de... Ahorita tenemos 34 estudiantes. No me acuerdo cuántos teníamos ese día. Sí. Yo me atrevo a decir, con 95% de confianza les puedo asegurar que la media de edad de los estudiantes también es 22.11. ¿Sí? Le metí el elemento confianza del 95%. Pero ¿por qué no digo 100? Copien eso. Y luego voy a lo siguiente. Pero en lenguaje estadístico, la confianza se escribe como nivel de confianza. Nivel de confianza. Y se representa por beta. Aquí les escribo beta. Beta es la letra mayúscula B, mayúscula en el alfabeto griego. Por lo cual, si confianza es 95%, coma, no. Beta, aquí está aquí mis amigos. Por lo cual beta, por beta. Y se escribe como un valor de probabilidad. Entonces voy a decir yo, la probabilidad de que la edad de todos los estudiantes sea 21.11 es de 0.95. O sea, entre 0 y 1. Por lo cual, si la confianza es del 95%, ya estoy escribiendo mal,
Si la confianza es del 95%, entonces se refiere a beta igual a 0.95. Así de sencillo, mis amigos. Pues ya no hablamos de confianza, sino vamos a hablar de nivel de confianza y vamos a representarlo a través de beta. Con más nivel de confianza se obtiene con muestras más grandes. ¿A qué me refiero? Si con N igual a 9 estudiantes, yo me atrevo a decir con un nivel de confianza de 0.95, que la media de la población, si con 9 estudiantes y con beta no tan decir, que la media de la población también es de 22.11, ¿verdad? 22.11. Con 9 estudiantes. ¿Qué hubiera sucedido si yo nada más saco, le digo a 2 estudiantes, extraemos nada más una muestra de 2 estudiantes y con ellos pretendo estimar la media de la población? Ahí el error hubiera sido grande, ¿verdad? Con 9 estudiantes yo pude obtener una media de 22.11. Por lo cual, con un 95%, generalizo a una media de la población igual. Pero, si la muestra es nada más de 2 estudiantes y la media me hubiera salido de 22.11 también, yo no me atrevería a decir con 95%. Yo me diría con 80% de confianza, o sea, con beta 0.80, voy a estimar que la media es de 22.11. También. Pero mi confianza ya no es tan alta, ¿verdad? Bajé la confianza. Caso contrario. Si el número de elementos de la muestra no hubiera sido 9, sino que hubiera sido 20, si más de la mitad del salón virtual, entonces yo pudiera decir, si calculé una media de 22.11, aquí puedo decir, aquí me la juego, 0.99. Aquí debo decir con un 99% de confianza, la media
22.11. ¿Me agarraron el meollo del asunto, mis amigos? Sí, licenciado. ¿Qué sucede si N es 40? O sea, casi todos los estudiantes. Y la media, 22.11. Ah, beta igual 100%. ¿Sí? A más grande la población, más confianza. Lo digo al revés. Si quiero más confianza, tengo que aumentar el número de elementos de la muestra. Si se define una confianza en la estimación, por ejemplo, beta 0.95. Entonces, ¿y el otro 0.05? ¿Qué es? Esto es beta. ¿Y esto? Si se define una confianza en la estimación, beta, entonces implica la existencia de la no confianza. Hay algo de desconfianza. Esto es acertar y esto es equivocarme, la cual se conoce con nivel de significancia. La cual se conoce como nivel de significancia y se escribe como alfa. Esto es alfa en la letra A minúscula del alfabeto griego. Entonces aquí, alfa es 0.05. Con lo cual, esto implica 5% de desconfianza. No necesariamente desconfianza, ¿verdad? No confianza. Es el complemento para llegar a todo.
Ahí estoy. Tres gráficas distintas para representar el nivel de confianza. Si beta es igual a 0.90, estoy cambiando, 0.90. Que el nivel de confianza uno lo pone. ¿Cuánto quiero de confianza? Quiero 70, 80, 90, 95, 99. Yo pongo aquí el ejemplo. Si beta es 90, alfa 0.10. Puede estar de un solo lado. O bien alfa 0.10, pero también puede estar del otro lado, 0.90. O el error, no es el error, la desconfianza puede estar a ambos lados. En cuyo caso se divide en dos. ¿Sí? Así trabajamos con el nivel de confianza. ¿Ya estamos? Vamos a buen tiempo. El otro elemento, aquí apenas estábamos platicando, ya ustedes conocen, lo referente a la confianza. Confianza de estimación. ¿Con qué confianza voy a hacer la estimación del parámetro? Segundo elemento es el relativo al estadístico o estimador estadístico o estimador. Es la medida fundamental para estimar el parámetro. Puede ser la media aritmética o bien la proporción de la muestra léase P barra. Voy a escribir bien aquí esto. Puede ser la media de la muestra, o sea, X barra, o bien la proporción de la muestra. P barra, P minúscula barra.
Y número 3, el tercer elemento fundamental para hacer estimación, se refiere al error muestral. Error muestral. Voy de nuevo. Aquí. El estadístico 22.11. Resulta que si yo le hubiera preguntado la edad a todos los estudiantes del salón, de repente esta no es la edad, sino que pudiera ser que la media sea 21.50. Ups, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? No importa, ¿verdad? No importa porque dentro de todas las muestras posibles que puedo sacar, van a haber algunas que van a ser 21.50 y la mayoría van a ser distintas de 1.50. La diferencia entre esto es el error muestral. ¿Estamos mal? No, es considerado. Hay medidas para considerar eso. ¿Y cuáles son las medidas? El tamaño de la población, de la muestra, el tamaño de la población, el nivel de confianza y el nivel de significancia. Dependiendo de esos niveles, es el tamaño del error. Entonces vamos a decir, es la diferencia, y aquí quiero resaltar, probable entre el estadístico y el verdadero valor del parámetro. Porque, les digo a nivel estadístico, porque no se mide en términos reales, como este caso, término de años, ¿verdad? Es la diferencia de 0.5, 0.6, etc. No, no se mide así. Se mide en el caso de medias aritméticas a través de sigma sub x barra. Se los pongo entre paréntesis. Sigma sub x barra. Y se calcula por medio de la desviación estándar entre raíz de n. Esto es desviación estándar de la población y esto es número
de elementos de la muestra. Eso ya, ustedes lo tienen entre la bolsa, n minúscula, número de elementos de la muestra. Insisto, de todos modos. Para proporciones se mide por 2 puntos. Esto es sigma sub P barra. Y se calcula por PQN. ¿Qué es P? Proporción de aciertos, proporción de fracasos. P, proporción de aciertos. Q, proporción de fracasos. P más Q igual a 1. Y N, que es el número de elementos de la muestra. ¿Dudas? Todo claro hasta el momento, licenciado. Por el momento todo bien. Eso, está bueno. La licenciada sabe ahí que nadie les da ese tipo de explicaciones, ¿vale? Correcto, licenciado. Bien explicado. Nadie controla esto. Así. Estamos, mis amigos. Espero les haya servido. El día de mañana, que hay clase, seguimos con el asunto de estimación. Ya vamos a hacer la estimación puntual o estimación por intervalo. No se la pierdan porque dependiendo de cuánto conozcan lo que les voy a dar mañana, está asegurado su curso. Es decir, en el día de mañana, si le atinan a lo de mañana, ya ganaron su curso. Entonces, estamos ahí y les quiero rogar, mis amigos, que me respondan la encuesta que les envié. Les envié de nuevo la encuesta porque me han respondido muy poco. Para eso y para, de alguna manera, estimularlos, no presionarlos, estimularlos, le voy a dar el valor de una hoja de trabajo a las respuestas del cuestionario que les envié. Si fueran tan amables, mis amigos. O sea, ahora me responden quienes no han hecho el primer formulario que les envié y este otro que es más corto. Este solo lleva 3 preguntas. ¿Me hacen favor? De acuerdo, licenciado. Pues estamos. Feliz tarde, nos vemos mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Solo unos minutos, si me permite, licenciado.